La palabra en San Lucas, amén. Evangelio de San Lucas, capítulo 22. San Lucas 22, el versículo 39. Historia conocida, usted la habrá leído mucho, a muchos le gusta, le encanta, pero muchos no lo entienden. Pero yo no les quiero hablar de una historia. San Lucas capítulo 22. ¿Lo tienen? Amén. Amén. A partir del verso 39, el título dice que Jesús ora en el Getsemaní. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice: Amén. Amén. Gloria a Dios. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén a la palabra. Amén. Tome su asiento. Usted sabe, si usted es lector de la palabra de Dios, o por lo menos conoce algo, sabe que a Jesús le gustaba ir al Getsemaní. Concurría al monte de los olivos. Amén, un lugar donde no sé qué tenía de especial. No, yo sinceramente he visto por videos, he visto paisajes en ese lugar, y es un lugar lindo a los ojos del hombre, pero yo creo que él iba por otros motivos. Él tenía una visión mucho más profunda de lo que nosotros tenemos, y él podía entender otras cosas de las cuales nosotros no entendemos. Por eso le digo, yo no quiero hablarle de una historia, por eso quiero que usted me preste atención. No le quiero contar solamente otra vez la que ya escucharon y leyeron de Jesús orando, y que sus gotas eran como gotas de sangre, y toda la historia, ¿verdad? No les vengo a contar una historia, no les vengo a resumir lo que Jesús padeció. Yo simplemente les quiero hablar de un amor. Les quiero hablar de algo sencillo, de ese amor verdadero, el que a mí me falta. Amén. Y me llamaba demasiado la atención esta palabra, porque, y le doy una pequeña información. Ese lugar era el monte de los olivos, árboles olivos de la aceituna, la cual usted ya conoce. Dice que la aceituna se recoge entre el inicio del otoño. Empieza el otoño y hasta que termina el otoño, ahí es cuando se hace la cosecha de la aceituna, de la oliva. En Israel, el otoño es hasta finales de marzo, los marzos naturales de nuestro año, finales de marzo. Ahí termina el otoño. Y se estima que estos acontecimientos de la oración de Jesucristo y su muerte y resurrección, que son entre 4 y 3 días, son entre el 13 y el 15 de abril. Como dije, en marzo termina el otoño, y entre el 13 y el 15 de abril, entre las Pascuas judías, se dice que fueron estos acontecimientos de Jesús orando en el Getsemaní. Entonces, yo meditaba, o no solo meditaba, sino que el Espíritu Santo, en una oportunidad, ya hace varios meses que tenía esta palabra, y yo no podía hallar el momento para compartirla. Yo le decía: Señor, para mí esto es algo muy profundo. Me falta mucho para poder siquiera por lo menos compartirla a un hermano, hablarla. Como dije, a Jesús le encantaba ir al monte de los olivos. En ese momento, en esa época del año, ya no había cosecha. Las cosechas se hacían de una forma, antiguamente, no, hoy es más evolucionado todo. Antiguamente no bastaba con simplemente ir al arbolito y
sacudir. Cuando el fruto estaba al punto, eso caía. Se ponía unas redes, ¿verdad? Unas bolsas alrededor del arbolito, y cuando usted hacía así, los olivos comenzaban a caer. O algunos se subían a escaleritas, bancos, y empezaban a juntar uno por uno. Era más tedioso, ¿no? Pero había aceitunas que no caían porque estaban bien agarradas a la rama. Y te imagínese algunas de esas aceitunas que no caían, permanecían y se iban pudriendo, se iban pasando. Amén. Esas aceitunas. Y yo me imaginaba a Jesús en ese ya terminado otoño, comienzo del invierno de abril, él entrando en ese valle, ¿verdad? En ese monte de los olivos. Y quizás Jesús al ver a las últimas aceitunas cayendo de ese olivo, de ese árbol, viendo una de las últimas aceitunas separarse de la rama y cayendo en tierra, y a causa de la vejez y la putrefacción, reventarse. Porque eso ha pasado. Usted no vio, vamos más simple aquí, a las moras cuando van cayendo, ¿verdad? Y algunas caen de tanta altura que hacen, deja toda la cochinada, ¿no? Morado por todo lado. A esa ya no sirve, pero la comen. Tiene que ir a juntar de ahí para comer, ¿verdad? Jesús entrando y viendo como 1, 2, 3 aceitunas moribundas ahí agarradas del pelito más chico de la rama, cayendo y explotando en el suelo. Imaginándose ese momento cuando él caería de la gloria del Padre y siendo marginado, siendo separado por un instante del amor del Padre, porque eso era lo que iba a pasar momentos después. En el momento de la cruz del Calvario, a causa del pecado de la humanidad, él sería separado de la rama, de la raíz, que era el Padre, y caería de esa gloria, y como nosotros sabemos, siendo molido, destruido, despedazado el cuerpo, rasgado su carne, sus pieles, sangrando de tal forma que él padecería tanto. ¿Por quién? Sino por nosotros. Yo me imagino esa escena de Jesús llorando, viendo esa aceituna caer de la rama, y ahí comienza a orar: Padre, si es posible, pasa de mí. Si es posible que esto no me acontezca, si hubiera otra forma de que no suceda esto, de que hay miles de formas, porque esta es la peor. Y ya vamos a entender por qué la peor, pero fue muy doloroso para Jesús. El dolor no fue solamente el sacrificio. El dolor no fue ser latigado, ser clavado con clavos de hierro en sus manos y sus pies, o una corona de espinas en su frente. Incluso me atrevo a decir que en este versículo, el versículo 44, cuando dice: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Me atrevo a decir que ese momento fue mucho más doloroso para él que estar en la cruz del Calvario. Yo creo que para él no fue sufrimiento simplemente unos clavos, unos latigazos, una coronita de espinas, una lanza clavada en su costado, y decía: ¿cómo que no? ¿Cómo no le va a doler? Pero él sabía que le iba a padecer. Esteban fue apedreado, Pedro también fue crucificado y de cabeza. Jacobo fue degollado. Algunos fueron desollados. Para los que saben lo que es, y si los que no saben y son chicos, no lo busquen. Algunos fueron torturados. A Jesús, como decimos nosotros, ni le mosqueaba. Pero en ese momento, cuando veía esa aceituna caer y se imaginaba ese momento que sería separado de la gloria del Padre, lloraba tanto y sintió un dolor tan fuerte, más el el de los latigazos, más que el del clavo, más de la corona de espinas, un dolor tan fuerte que lo hizo sudar gotas de sangre tan intensamente, en agonía. ¿Usted sabe lo que es la agonía? Hasta la muerte.
En San Mateo dice, hasta la muerte. San Mateo capítulo 26. Dice que él lloraba en agonía, un dolor hasta la muerte. Esa es agonía. Cuando ya no tenemos los 6 sentidos intactos. Jesús estuvo así por cada uno de nosotros. Yo me imagino cómo él verdaderamente se desesperaba por pensar ese momento. Amaba tanto al Padre que llegó hasta la agonía por padecer y decirle, no quiero separarme de ti. Sin embargo, él verdaderamente se desesperaba por estar con él. Él le apasionaba estar con Dios. Ese era un amor, un contacto tan perfecto, tan genuino. Y sabe que amaba tanto a Dios y le encantaba tanto estar con Dios y se desesperaba tanto estar con Dios que no se perdía una sola noche de estar con el Padre. Ni una sola noche se perdía de estar con Él. Y dice en la versión de San Mateo, el capítulo 26, versículo 36, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que voy allí y oro. Orando. En Lucas 5:16 dice que Jesús se apartaba en solitario y oraba. Jesús se apartaba en solitario y oraba. Y cuando comienza diciendo el 39 de Lucas 22, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Como solía hacerlo. Él no se perdió una sola noche de ir a la presencia del Papá. Él toda la noche, para mí es algo así. Yo tengo mi esposa y me encanta estar con ella. Y yo no me quiero perder una noche de estar con ella. Yo quiero, después de mi día cansado, de los cultos, sí, como, me baño, todo lo que tengo que hacer. Pero a mí me encanta llegar a mi habitación y abrazarla. Saber que me voy a recostar en mi cama y ella va a estar a mi lado y la puedo abrazar. No me quiero perder una sola noche. Y algunos se ríen, pero yo les digo, cuando en algún momento todavía no hubo noche que no dormimos juntos desde que nos casamos. Y ese día en que no dormamos juntos, yo voy a llorar. A mí me va a costar. No sé si a ella le tocará viajar, a mí pasará algo y nos tocará dormir separados. Pero hasta hoy en día no hubo un día en que no hayamos dormido juntos. Porque a mí me desespera estar con ella todas las noches. Y así le desesperaba a Jesús estar todas las noches con papá. No había una que él, no importara que durmiera 2 horas, 1 hora, él quería ir a la presencia de Dios. Había sanado 300, 400, 500, pero él tenía tiempo para Dios. Capaz que ni comió ese día, no importa, él primero tenía que ir a Dios. Primero lo primero. Y eso me asombraba y yo decía, yo digo que amo a Dios. Yo digo amar a Dios. Yo digo que amo a mi esposa, sí, lo puedo manifestar, pero a Dios lo amo así. Verdaderamente tengo ese amor sencillo, ese amor sincero, verdadero con Dios. Y si nos ponemos a meditar, a buscar, toda la historia se trata de amor. Una historia de amor entre un esposo y una esposa. Una historia donde Él se ha dedicado a darnos a entender que nos ama de tal manera que no le importó morir, ir hasta la agonía por nosotros. ¿Usted daría la vida por alguien? Y yo puedo decir, sí, lo daría por mi mamá, por mi esposa, por este. Usted dirá, no, sí, por mis hijos, obvio. Sí, por esto, obvio que lo haría. Pero ninguno hemos llegado a ese momento. Que verdaderamente tendríamos que tomar la decisión de sufrir agónicamente y decidir morir para que el otro viva. Y no sé, yo meditaba esto y Dios me traía a memoria a David, un jovencito que en el campo él cuidaba sus ovejas. Y Dios, después de haber desechado a un rey, un primer rey como
me olvidé el nombre, Saúl, buscaba a quién. Y había hombres de guerra preparados, inteligentes, sabios. Sin embargo, había un jovencito en el campo que cuando venía un león se le paraba enfrente. Cuando venía un oso, lo agarraba del cogote y lo mataba. La Biblia dice, mataba oso, mataba león, mataba lobo, mataba serpiente, lo que venga. Y Dios vio el corazón de un chico que daba la vida por sus ovejitas. Porque podía haber muerto ante un león, ante un oso. Y relata la Biblia que era frágil, un jovencito. No como yo, así, un poco más gordito, ¿no? Me imagino un petizo, flacuchento. Dice la Biblia que a él no le importaba, que él se lanzaba contra el oso, contra el león y lo mataba. Porque él prefería dar la vida para que sus ovejas vivan. Y ahí vio un rey. Una historia de amor entre David y el pueblo de Dios. Porque esas ovejas eran como cada uno de su pueblo cuando él fue rey, 40 años. Rey de Israel. Y en cada batalla él daba su vida por el pueblo y por Dios. Dios demostrando que nos ama de tal manera que nos entregó a nuestro pastor que dio su vida por nosotros. Ante un leoncito que pensó que lo había matado, ¿verdad? Sin embargo, él, como siempre, victorioso. El victorioso es el único. Amén. Gloria a Dios. Y esto es increíble. De tal manera nos amó, ¿no? Como dice esa palabra en Marcos 3:16. De tal manera nos amó que dio de su vida. San Juan. Amén. Eso es increíble. Cómo Dios nos llega a amar de esa forma y nosotros lo podemos entender con nuestra mente y decir, sí, yo lo hago. Yo lo haría. Pero Él no lo demostró solamente en la muerte, lo demostró en vida, estando toda la noche con Él. Sufría tanto que Él, como dije, no quería separarse de Dios. Él no quería perderse ni siquiera una noche ni un momento de Dios. Él se apartaba toda la noche de todos sus discípulos, de la gente que lo rodeaba, de todo. Se perdía por el monte para estar a solas con Dios. Era una historia de amor continua. Él no quería ni siquiera un instante estar sin Él. Él sentía que si no estaba con Dios se moría. Y eso fue lo que pasó. Tanto amor, iglesia. Y usted sabe que esa copa que relata en el Antiguo Testamento simbolizaba la ira de Dios. Cuando se habla de la copa, se habla de la ira de Dios. Por eso usted lee luego en Apocalipsis de las 7 copas. Copa de la ira. Y Jesucristo tenía que beber esa copa. ¿Por qué? Por nosotros. Para que nosotros no bebamos. Usted imagínese la ira de Dios. No seríamos capaces. Sin embargo, Él lo hizo para que nosotros no suframos. Y hay algo que me llamaba la atención. La última vez que pude traer un mensaje, compartí sobre el esposo y la esposa, los que se acuerdan. Y no sé si lo habré dicho, se me habrá saltado, pero cuando el esposo iba a desposar a la novia, como dije, se firmaba un contrato, pero en ese momento no se casaba. Él se iba a la casa de papá a preparar la casita y la novia se quedaba ahí con sus padres. Pero ¿sabe qué más hacía? No sé si lo dije o no. Le daba una copa. Le daba de beber una copa con vino. Ella la bebía, él la bebía, eso simbolizaba un pacto. Dice que ellos no lo volvían a hacer hasta el día de la boda. Y Jesucristo, cuando estuvo en la cena, creo que también en Mateo 26, cuando Él estaba sentado con los discípulos, les dice: tomad esta copa que simboliza mi sangre y no volveré a beber de ella hasta el día en que nos volvamos a ver. Así lo dice. Y Él inicia un pacto. Él nos desposa ahí. Pero se va a concretar esa boda el día que vuelva y la volveremos a beber con Él. Amén. Una historia de amor que, mire cuántos años han pasado para nosotros. Hemos llorado, hemos querido dejarlo todo, pero hay una promesa
tenemos que beber esa copa. ¿Y qué hacen después los esposos cuando beben la copa en la boda? La pisan, como te habrá visto por ahí las bodas judías. Eso va a pasar en la boda del Cordero. Nosotros estamos esperando beber nuevamente esa copa. Mientras tanto la bebemos. Una vez al mes lo hacemos, no por algo específico, simplemente para recordarlo. Como dijo Pablo, recordándolo, conmemorando ese momento, esa sangre, ese sacrificio con la cual nos limpia y nos lava, y con la cual seguimos esperando de Él. Amén. Dios, aleluya. Y eso es importante. Una historia de amor que no se termina, ni aún después se va a terminar, no hay fin. Él nos demostró desde el día 1 con Adán. ¿Sabe qué hizo Adán? O mejor dicho, ¿qué hizo Dios? Cuando vio a Adán andando solito por ahí, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Entonces le dijo, le voy a hacer una ayuda idónea. ¿Qué tuvo que hacer? Dormirlo y arrancarle su costillita. Quizás estaba dormido, no sentía nada, pero al fin y al cabo fue un acto que, si vamos a lo humano, es aberrante. Es algo medio macabro, ¿verdad? Arrancarle la costilla a un hombre para crear otro ser. Un acto de dolor, un acto de sacrificio donde se derramaba sangre también para que se cree el amor. Algo doloroso para que algo bueno suceda. Jesús tuvo que morir por nosotros con un sacrificio de tal dolor para darnos la vida. Hacía falta, era necesario. Y usted sabe que todo conlleva dolor. Todo sacrificio, todo bienestar que queremos, todo objetivo, toda meta que queremos lograr conlleva un dolor. Usted quiere hacer ejercicio y quiere conseguir un buen físico, tiene que hacer mucho ejercicio y duele después, ¿no? Duele las piernas, duele los brazos, duele los músculos. Tiene que comer lo que no le gusta y no comer lo que le gusta y duele. Muchas cosas duelen. Pero para obtener la vida, para obtener un buen punto, un buen objetivo, obtener lo que vale la pena, hay que sacrificar. Hay que sufrir el dolor. Y capaz que usted, durante esto que lo estoy contando, habrá pensado lo mismo que yo pensé durante mis 10 años del Evangelio que conozco a Dios. No hice nada. Soy un inútil. Jamás padecí por Cristo, jamás sufrí, jamás hice nada. No tengo ese amor con Jesús porque no voy todas las noches a Él. Porque no me desespero por Él, no le amo de esa forma. No es que no me imagino una noche con Dios. No, he pasado noches y noches sin Dios. He pasado días y meses sin Dios. He estado muchos años sin Dios. Entonces no tengo ese amor. Y ahí está el secreto. No es para que nos deprimamos y digamos, bueno, ¿y ahora qué? Ahí está la buena noticia. Él ya sabía que no éramos capaces. Jesucristo ya sabía que nosotros no teníamos la capacidad de amar al Padre como Él lo hacía. Él ya sabía, por eso le dice a sus discípulos, ¿no pudieron velar una hora? Una hora no pudieron. Y le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y después fue camino a la cruz para que no tengamos que padecer lo que Él padeció. Él sabía que no teníamos la capacidad de sufrir el dolor y beber de esa copa de la ira que conllevaba hacerlo para poder tener acceso al Padre. Entonces lo tuvo que hacer Él. Una vez más, amor, amor y amor. Un amor que no comprendemos. Un amor que derriba todo entendimiento. Un amor que simplemente desecha todo razonamiento humano. Entonces, ¿para qué tanto exégesis, tanta explicación, si al fin y al cabo es para entender que Él no sabe? Bueno, porque si no te lo explico así no lo entendés. Porque cuando fallás, te seguís bajoneando, querés dejarlo todo, ya no orás más, ya no lees más la Biblia, la dejas guardadita, no venís más a los cultos y dejas al amado de tu alma. Entonces, ¿cómo volvemos a la vida? Una vez más, con dolor.
Nos duele cuando recordamos el momento con el Padre, cuando nos acordamos de esa presencia hermosa que nos llenaba en esos cultos de gloria, cuando íbamos a la noche en su presencia, cuando nos levantamos y lo primero que hacíamos era arrodillarnos e ir a Dios y nos sentíamos en paz, en amor puro, en gozo. Y eso se termina. Y un día te encontrás de vuelta en angustia, en un vacío solitario y te duele. Comienza a doler el corazón porque tiene necesidad, tiene sed de Dios. Y ahí empieza a surgir el dolor. Un dolor necesario para hacernos entender que no podemos sin Dios. No podemos. Entonces, el dolor y el amor van de la mano. Yo quiero de ese amor. A mí me falta tanto. Me falta tanto, pero desearía tanto amar a Dios como lo hacía Jesucristo. Desearía tanto ir a Dios toda la noche, toda la mañana, no fallarle, no lastimarlo, desesperarme por Él. Desearía que ese sentir de no querer pasar ni un solo momento sin Él esté en mi corazón. Pero ella sabía que no seríamos capaces. Pero la clave para permanecer en ese amor, no caer en las tentaciones que nos apartan de ese amor, es velar, es orar. Porque el resto nos lleva al pecado, y el pecado es muerte, y la muerte es separarnos de Dios. A causa de la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. A causa de las tentaciones, no, es que nosotros nos hemos apartado del amor de Jesucristo. Jesús sabía que somos hombres, mujeres de carne y hueso, que no aguantaríamos, que nos cansaríamos y un día dormiríamos. Es por eso que se encargó de preparar todo. Y se encargó de una noche como hoy, martes, y que un flaco feo se para a decirte que Él te sigue amando. Amén. Que ya sabía Dios que no tenía la capacidad de durar. Que Él ya sabía que ese domingo que le dijiste esta semana arranco con todo no ibas a aguantar. Que Él ya sabía que hoy ibas a orar y mañana no. Que tu ayuno te iba a costar y al final lo ibas a cortar antes del tiempo. Él ya sabía que al final te ibas a enojar con tu familia y ibas a cortar toda la presencia de la semana que tuviste por una pavada. Él ya lo sabía. Él ya sabía que tanto esfuerzo de ayuno, de oración, de búsqueda, de tantos años en el Evangelio, lo ibas a echar a perder solo por una pavada. Él ya lo sabía. Me hacía falta que se lo cuentes. Pero aún así Él sabe que quiere que nos acerquemos a Él, que seamos sinceros. Y digamos, Padre, perdóname. Me duele saber que hoy estoy lejos de tu presencia. Me duele saber que ya no te amo como la primera vez. Me duele saber que ya no me quebranto como cuando escuchaba esa alabanza. Esa alabanza que me estremecía los huesos. Esa alabanza que cuando recién sonaba el tonidito del inicio yo ya sabía que tenía que llorar. Que yo ya sabía que era arrodillarme y quebrantarme. No me importaba quién esté a mi lado. No me importaba si predicaba el pastor o el hermano nuevo. No me importaba si era en mi habitación, en el baño del trabajo. Yo iba a ti y te adoraba. Extraño eso. Extrañar es parte del amor. Nos duele. Nos duele mucho reconocer que nosotros fuimos los que fallamos. Pero esa es parte del amor. Esta es la noche para volver a Él. Esta es la noche para reconocer que le hemos fallado. Esta es la noche para querer amarle. Porque el amar se quiere. Yo lo descubrí. Sí, es un sentimiento que brota del alma, del corazón. Pero cuando yo me decidí a amar, lo logré. Pasando tiempo, escuchando, dando la atención, entregándole mi afecto, haciendo lo que me decía que haga, obedeciendo. Empecé a amar de tal forma que me desesperaba estar con Él. Ya no solté, pero a mí me encantaría volver a ese amor. Al mejor amor, al bueno.
al buen amor. Ese amor que no querías volver a tu casa, que pasaba la hora y el culto no terminaba a las 9:30, ni a las 10, ni a las 10:30, ni a las 11, y querías quedarte solamente en su presencia. Cuando te desesperabas por ir a Dios. Póngase de pie, o arrodíllese, o siéntese como quiera, pero cierre sus ojos y ore conmigo en esta noche. Una historia de amor que no se termina, un amor que se sufre. Yo me imagino a Jesús viendo esa aceituna reventarse en el suelo, gemir tan grande en el alma. Ese dolor, créame, que ese dolor fue más fuerte que cada uno de esos latigazos. Ese dolor en el pecho, esa puntada que él sintió, fue más doloroso que los clavos clavando en sus manos. Mucho más doloroso. Pero era necesario sufrir, era necesario que él padeciera para que hoy nosotros tengamos acceso a esa vida. Tengan cuenta que si no fuera por ese dolor, si no fuera por cada gota, si no fuera por cada lágrima que él derramó, no estaríamos en pie, no estaríamos en este lugar. Por eso le dije desde el principio, yo no le vengo a contar más historia, yo le vengo a contar de un amor. Yo le vengo a hablar del verdadero amor. Yo lo necesito tanto a Dios. Un Dios que jamás me dejó, un Dios que jamás me desamparó, aun cuando me fui al mundo, cuando lo dejé yo, cuando le fallé, cuando le prometí tantas cosas y no cumplí. Cuando me levanté y me volví a caer una y otra vez. Aún y con todo eso, Dios me siguió amando. Yo le pongo una oración suave. Y usted ore. Esto no depende de mí, no espera que yo comience a orar. Abra su corazón. Comienza a hablar con Dios. Yo no sé cómo se siente, cómo llegó, o pensó que tenía todo resuelto y que se encontró con una pared, con una realidad que la vida no era como nosotros creíamos, que el camino de Dios no era como verdaderamente creíamos. Es un amor imposible. Yo quiero construir Un amor tan perfecto. una habitación Solamente hoy.